Colombia es uno de los países más ricos del mundo a nivel de biodiversidad y cultura. Esta última característica empieza a verse opacada por la guerra interna que se lleva a cabo desde hace varios años. Las acciones de intimidación y violencia que hoy se ciernen sobre las etnias colombianas ha generado su movilización masiva en diferentes lugares del país. Gerardo Bermúdez, sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos ilustra al respecto. A través de los años, si nosotros revisamos un libro de la historia desde incluso antes de la conquista, desde antes del descubrimiento de América, todos los indígenas y en todos los países de estos asentamientos, pues hubieron problemas y han habido y siguen existiendo problemas y seguramente no van a ser manejados muy fácil. Porque de fondo los indígenas siempre han defendido su territorio. Ellos quieren, por derecho propio, mantener sus costumbres, mantener su lenguaje, mantener su historia. Y eso es lo que ellos denominan que el hombre blanco les ha quitado. Todo este tipo de cosas que en la etnografía se le debe respetar a los pueblos, eso a través del tiempo ha desaparecido. Hoy las etnias tienen un problema en nuestro país, particularmente hablando de Colombia, tienen el problema de que el conflicto armado, conflicto interno que tenemos, les ha quitado a ellos también su territorio. Ellos defienden su tierra, siempre se les ha quitado a ellos su territorio. El conflicto interno que tiene nuestro país, el enfrentamiento del ejército con la guerrilla o con los paramilitares, a ellos los ha sacado. Y ya en muchas partes de Colombia, pues ya no tienen ellos paz para poder vivir, para poder disfrutar de sus costumbres y de sus raigambres, como le podríamos decir en este momento. Entonces, ese desplazamiento forzado que a ellos los ha traído a las ciudades, pues impide sencillamente que los indígenas realmente se les mire como lo que son, como los aborígenes, a quienes nosotros debemos respeto, a quienes nosotros también debemos respetarles sus creencias, su cultura, su forma de vida. El conflicto armado es el principal problema por el cual ha desaparecido, o viene desapareciendo mejor, el criterio de los derechos de unas personas que nos antecedieron y que en este siglo XXI tienen el derecho a reclamar. O sea, el gobierno está en la obligación, este gobierno y los que vengan tienen la obligación de respetar a estos indígenas. Todas sus costumbres se les deben de respetar. Ojalá que el conflicto armado que les ha sacado de su territorio, en el momento que esto desaparezca, no solo que se les devuelva a ellos su territorio, sino que se les apoye y se les eleve hasta al momento que ellos han buscado a través de todos los tiempos. En la marcha reciente que hubo de los indígenas que estuvieron en Bogotá, estaban reclamando precisamente eso, el derecho a la posesión de su tierra, el derecho a que se les respete a ellos su forma de pensar y que tengan participación no solo en la vida política del Estado, sino en todas las actividades cotidianas que todos los colombianos tenemos derecho, pero que se les respete eso. Bueno, en primera vinimos de la selva por el desplazamiento, por la guerrilla. ¿Hace cuánto llegaron acá? Ya llevamos 5 años acá viviendo en Bogotá, en la ciudad de Bolívar. Hasta ahora no hemos recibido subsidios de vivienda. En eso estamos a ver si... No, sobrevivimos de parte de artesanías, de lo que elaboramos. Pues representación ahí son pulseras, vas a encontrar ahí brazalete. Acerca de la creación de los Nonam, el mito se llama
Manparpatar en lengua, quiere decir creación de los Nonam. Que Mandam, nuestro Dios nos creó en la playa del Baudó. Actualmente se conoce como el municipio de Pizarro. Nos hizo de barro. Él empezó a hacer unos muñequitos de barro y que después como de una semana haciendo los muñecos tomaron vida y aparecieron solamente puras mujeres. Eran solamente mujeres al principio y después de un tiempo el Mandam vio que no se procreaban, entonces la mitad de las mujeres los convirtió en hombre. También al principio los hombres estaban desnudos, entonces él buscó un pedazo de lienzo y les puso en la cintura y ese fue nuestra vestimenta, pues hasta hace poco tiempo que la cultura occidental ha estado como visitándonos y ya pues ahora los hombres se visten y las mujeres se ponen blusa. Los Guaunana, una cultura que aún habita en las zonas bajas y riberas de los ríos de la costa pacífica colombiana, especialmente en los afluentes del río Baudó, en el Chocó, y como los demás indígenas de dicha región, viven de la agricultura, la caza, la pesca, y últimamente de la fabricación de artesanías como manera económica de subsistencia en esta selva de cemento llamada Bogotá. Don Ramiro Piraza y su esposa Norberta Málaga, procedentes de San Antonio de Togoroma, una vereda ubicada en el litoral de San Juan, en el Chocó, dos indígenas Guaunana, de los tantos que hay en esta ciudad, tratan de sobrevivir con la venta de estos productos, con una empresa llamada Kerden Artesanía, la cual pretende conservar la tradición y cultura de su etnia en esta metrópoli que solo quiere absorberlos y desculturizarlos para adaptarlos a los requerimientos exigidos por una sociedad cambiante. El impacto de lo que tiene que ver con su hábitat, con su estilo de vida, de la selva y de los lugares donde ellos a través de los tiempos han estado viviendo con sus costumbres sin salirse de su vida de selva, digamos, de su vida propia de indígenas, de donde han nacido y el territorio que les pertenece, a venir a una ciudad como el caso de Bogotá, en donde tienen que acoplarse, en primer lugar, al estrés del ruido, del peligro de que salen a alguna parte y tienen que cuidarse porque los roban, los atracan, en donde no pueden reunirse en ellos para sus ceremoniales, y si lo hacen seguramente lo van a hacer en sitios muy difíciles, o sea, en condiciones muy contrarias a lo que son sus tradiciones. Eso incluso ha disgregado a los indígenas. Algunos ya por el impacto en el tiempo en que ellos han venido. Un indígena que viene desplazado de hace un año o 2 años, volver a su territorio ya también le genera una serie de problemas, porque ellos llegan ya con costumbres propias de las ciudades. Encontramos que ahí hay un choque de culturas, que es básicamente el problema. Es un choque de culturas, es un choque de formas de pensar, de vivir. Tomando las nuevas tecnologías que los quieren transformar, la familia Piraza Málaga promociona su empresa por internet, donde ofrecen productos elaborados por artesanos de la etnia Guaunana, quienes tejen a mano y plasman el pensamiento cosmológico de la cultura con figuras geométricas y antropomorfas, hechas con fibras de cogollo de palma y semillas de güerregue, brindando así empleo a más indígenas, donde su única opción a esta absurda violencia es la de estar ubicados en una ciudad. Etnias como los Guaunana, que se niegan a abandonar su cultura, conservan, a pesar de todo, su tradición. Por ejemplo, las mujeres todavía conservamos la cultura, andamos descalzas con una tela aquí en la cintura y pues algunas se ponen blusa, otras con collares, y nos pintamos también con una pintura que es silvestre
nos pintamos todo el cuerpo. Para algunas ceremonias, por ejemplo, para las ceremonias antes de iniciar, por ejemplo, un día antes se pintan en la noche, se pintan los niños figuras en el cuerpo. No es parte como de de la indumentaria, como ponerse collares, hace como parte del adorno. Pero ahí la pintura en otro momento puede ser también para protección. Por ejemplo, si un niño se enferma mucho, entonces se hace una ceremonia y al niño se pinta de negro todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Es protección que se vuelve, pues nosotros creemos en un espíritu y que todas las cosas tienen espíritu. Puede ser el micrófono, tiene espíritu, todas las cosas. Todo tiene su esencia. Sí, entonces el ser humano también, que el niño se puede enfermar mucho porque los espíritus los empiezan a perseguir, los espíritus de las cosas. Entonces lo empiezan a mirar y dicen que por eso se enferma. Y al pintarse de negro se vuelve como ellos, se vuelve también como las cosas. Hay una ceremonia que se celebra en diciembre, es como el paso que una niña da, como el cambio de niña a mujer. Entonces se hace una ceremonia también. No, depende de si le llegó la menstruación, la primera menstruación. Entonces esperan como unos 2 meses para hacer la ceremonia. Pero si está más cerca de diciembre, entonces se celebra en diciembre, si no en Semana Santa, así dependiendo. Es como la presentación al mundo que pues la niña pasa a ser mujer y ya se puede casar, ya puede tener una vida de adulta. Ajá. Bogotá es una ciudad que refugia a muchos colombianos, una ciudad a la que llegan varias personas del país. Está de nosotros como ciudadanos tenderle la mano al que lo necesita y no ser indiferente. De esta manera ayudaremos a conservar, por lo menos un poco, la cultura colombiana que cada vez se está perdiendo dentro de esa influencia por parte de los países industriales y que transforma al ser humano en alguien más frío a su pasado y a sus costumbres.